A continuación, la directora de programas de la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, Cecilia Baca-Jones, moderará el panel titulado Atención temprana a los recién nacidos con factores de riesgo. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. La tarde de hoy tengo el gusto de presentar a dos maravillosas mujeres que acabo de conocer. Sin embargo, en estos pocos minutos que nos conocemos han logrado sorprenderme con su experiencia. Pero quizás presentarles a Thalia Harmony Bailet, quien es mexicana de nacimiento, pero también me comentaba que vivió 17 años en Cuba, y a María Augusta Franco Andrade, que es ecuatoriana, coterránea mía, quien también ahora vive 17 años en México. Esto simplemente para evidenciar la riqueza de nuestro continente y nuestra Latinoamérica, que hace que nos movamos libremente y que muchas veces sabemos dónde nacemos, pero no sabemos dónde vamos a morir. Con esta pequeña introducción quisiera comentarles sobre los temas que nos va a hablar y darles una pequeña reseña de Thalia Harmony Bailet. Ella es mexicana, trabaja en investigación desde que era estudiante. Se formó con el doctor Carlos Guzmán Flores en el ahora Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM. Obtuvo el doctorado en Ciencias por la Universidad de La Habana. Ha sido profesora titular de la UNAM en la actual FES de Iztacala de la UNAM. Y actualmente es investigadora titular en el Instituto de Neurobiología en el campus de la UNAM, Juriquilla, en Querétaro. Ha publicado varios libros, 30 capítulos en libros nacionales e internacionales y más de 150 artículos en revistas nacionales e internacionales. Fundó además la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo en 2005 y desde entonces es coordinadora de esta unidad. En esta unidad, el proyecto de investigación trata del desarrollo de métodos de evaluación y tratamiento tempranos en recién nacidos con factores de riesgos prenatales, perinatales y postnatales. Thalia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este maravilloso evento la invitación por participar como ponente. Me voy a referir ahora a un tema que creo que debemos conocer todos, independientemente de que trabajemos con bebés o no, pero que es muy importante para todos. Esto que vamos a ver es en relación a la atención temprana a los recién nacidos con factores de riesgo. Y me voy a explicar detenidamente lo de los factores de riesgo porque creo que es muy importante. Es que quisiera pasar la anterior. Bueno. La tasa de mortalidad en México es bastante, de mortalidad infantil es bastante alta. Es decir, ocupa el lugar, fíjense, 113 de los 193 posiciones establecidas en el reporte de la infancia de 2012. O sea, por lo tanto, tenemos bastante mortalidad infantil. Pero, sin embargo, a pesar de que tenemos esta mortalidad infantil, hay muchos bebés que con grandes problemas y graves problemas médicos sobreviven. Y esto hace que tengamos entonces niños que sobrevivieron, pero que su desarrollo está digamos, en veremos. El 58% de los niños menores de 5 años en México presentan deficiencias físicas y mentales por la mala alimentación. Seguramente esto no es lo que estaba reportado exactamente por los que me antecedieron, pero este es el informe
de las Naciones Unidas, del UNICEF. Y por otra parte, el cociente intelectual normal de 100 se ve disminuido en un 10% y la estatura en 12 centímetros. Esto es la cuestión relacionada con factores ya de riesgo. Aquí tenemos, es decir, cuáles son las causas fundamentales y qué tipos de discapacidad. En el año 2010, las personas con discapacidad eran 5.739.000, etcétera, 5% de la población total. Y los tipos de discapacidad eran motora, visual, auditiva, mental, lenguaje, autocuidado, y eran, como ven, de distinto tipo, pero a veces combinada, porque puede ser motora y mental, motora y de lenguaje. Y por otra parte, las causas eran 39% de enfermedad y edad avanzada 23%, el nacimiento 16%. Y aquí es a donde quiero llamar la atención. O sea, tenemos 16% de las discapacidades que son las que van a estar determinadas por problemas alrededor del embarazo y del parto. Tengo problemas con esto, pero bueno. Bueno, aquí tenemos entonces estos problemas de la discapacidad. Y como ven en el extremo derecho se puede ver que los problemas prenatales y perinatales son más del 16%. Calculando el número entonces de discapacitados debido a causas alrededor del parto, la cifra es próxima ya a 1 millón de niños en 2010. Pero si además se agregan unas cifras que da la presidencia cada año, tenemos 67.000 por malformaciones congénitas, 12.000 con parálisis cerebral infantil, 2.400 con sordera congénita. Esto quiere decir que el daño cerebral perinatal es un problema de salud pública. La incidencia de los factores de riesgo es, aparte de este 16.3% que es de todas las discapacidades, los factores responsables van a ser 55% de las discapacidades motoras, 45% de todas las discapacidades para el habla, 45% de las dificultades en el aprendizaje y 23% de todas las personas con problemas mentales. Como vemos, entonces está incidiendo no solamente en las discapacidades motoras, sino también en todas las capacidades cognitivas. Y por esta razón es muy importante detectar y tratar tempranamente a aquellos bebés que han tenido factores de riesgo de daño cerebral, con el propósito de tratar de prevenir las secuelas neurológicas y cognitivas. El daño cerebral perinatal es un conjunto de alteraciones en la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso central, secundario a factores diversos que ocurren entre las 28 semanas de gestación y los primeros 28 días de vida extrauterina. Ocasiona alteraciones motoras, sensoriales y cognitivas. Los antecedentes de factores de riesgo de daño cerebral ocupan un lugar preponderante en la generación de la discapacidad. Ya vimos que ocupan el 16%. Y en el momento actual, los resultados limitados de los tratamientos rehabilitatorios tradicionales, así como la baja cobertura y los altos costos, han conducido a una visión moderna de prevención de la secuela. Estos problemas, para reducir los problemas de la secuela, tenemos que conocer antes cuáles son los tipos de factores de riesgo. Son considerados factores de riesgo para daño cerebral perinatal
aquellas condiciones o eventos que incrementan la probabilidad de que se presente el daño y se clasifican en dos grandes grupos: factores socioculturales como pobreza, marginación, crianza inadecuada, hacinamiento, etcétera, de los cuales ya han hablado los que me han precedido, y factores biológicos como distintas enfermedades o condiciones anormales, que son de los que yo voy a hablar. A su vez, los factores biológicos se clasifican de acuerdo al periodo en que se presentan. Pueden ser genéticos, o sea, aquellas condiciones de la pareja o de sus familiares que constituyen riesgos para el producto. Pueden ser prenatales, aquellos que modifican el desarrollo normal del sistema nervioso durante el embarazo, desde la concepción hasta el nacimiento. Perinatales, los eventos que afectan el desarrollo del sistema nervioso desde el parto hasta las 4 semanas después del nacimiento. Y postnatales, los eventos que se presentan posteriormente. Aquí tenemos, es decir, lo que nosotros hemos encontrado en la población que hemos estudiado. En esta población tenemos que estudiamos, en este caso, 325 niños a término y 289 prematuros. Y los factores prenatales que nosotros encontramos fueron varios. Fueron factores de antecedentes de aborto, de infecciones maternas, que es muy frecuente, de toxemia del embarazo, de diabetes gestacional, desnutrición y polioligohidramnios. Este tipo de problemas constituyen de verdad un peligro y se suman muchas veces a factores que son perinatales. Entre los factores que tenemos a la derecha, que estoy mencionando, los factores genéticos, estoy poniendo los factores que ameritan una consulta genética, y es la edad materna mayor a 35 años, la paterna mayor a 55, un progenitor con enfermedad genética conocida, hijo previo con una enfermedad genética o hijo previo con defecto del cierre del tubo neural. Estos son los que consideran que deben ir primero a una consulta genética. Y tenemos entonces los factores prenatales, como he mencionado, en donde tenemos poco de sustancias tóxicas, pero bastante, como tabaquismo, antecedentes de aborto, infecciones maternas, que les digo es muy, muy frecuente, y son muy frecuentes las infecciones urinarias y vaginales como factores de riesgo. Tenemos las enfermedades de la madre metabólicas, puede ser diabetes, enfermedad tiroidea, toxemia, cuando hay una hipertensión arterial, una retención de agua, y puede llegar a eclampsia, ya cuando se presentan además convulsiones en la madre. La desnutrición, pues ya acaban de mencionar todos los problemas que pueden ocasionar. Los factores perinatales, tenemos aquí también los que hemos encontrado nosotros. Uno de ellos es anestesia general. Es una causa que puede provocar depresión respiratoria en el producto. El otro es sufrimiento fetal, que va a detectarse por alteraciones de la frecuencia cardíaca, va a haber asfixia, factores que pueden englobar en el término hipóxico isquémico, que implican una disminución de oxígeno y una disminución de la irrigación tisular. La prematurez es un factor de riesgo. Cuando es extrema, entonces la probabilidad para presentar daño cerebral es muy alta. Muchas veces se debe a desnutrición materna o alteraciones placentarias en la etapa prenatal. Y tenemos aquí, es decir, cuáles han sido estos factores y su prevalencia en cuanto a término y pretérmino. Y podemos ver que en el extremo derecho la asfixia es la que realmente ha llegado ya prácticamente a un 60% en los niños pretérmino. Los factores postnatales, pues, son
problemas que, por ejemplo, debido a la asfixia, se puede diagnosticar una encefalopatía hipóxico-isquémica, que es grave y se va a tratar en una unidad de terapia intensiva, produciéndose a veces paros cardiorrespiratorios que requieren de reanimación, así como convulsiones. Esto realmente es un factor muy grave. Y otros factores de riesgo son las infecciones, que vamos a ver que son muy frecuentes, los trastornos metabólicos, la desnutrición y la anemia. Aquí tenemos también, entre estos factores, podemos ver que destaca la tercera, que es la asfixia, la siguiente, que es sepsia, y posteriormente hay otra que también está muy alta, que es la hiperbilirrubinemia. Esta hiperbilirrubinemia, sin que llegue a unos niveles que pueda producir lesiones de los ganglios basales cerebrales. Este daño cerebral perinatal, ¿qué puede suceder? Pues en la esfera motora puede provocar una enfermedad motora cerebral o alteraciones motoras no discapacitantes, perceptualmente sordera, hipoacusias, ceguera, debilidad visual. Y en la esfera cognitiva vamos a tener deficiencia mental y trastornos en la atención, el lenguaje y el aprendizaje. Ahora bien, estas secuelas tienen un alto costo social, pero lo que es muy importante es que si lo detectamos tempranamente, este daño podemos darle tratamiento inmediato, lo que ha dado lugar a una nueva concepción. Si el daño cerebral perinatal se diagnostica en forma temprana y se inicia de inmediato el tratamiento neurohabilitatorio, se pueden prevenir o disminuir las secuelas que deja este daño. ¿Y esto a qué se debe? Pues a la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el sistema nervioso de modificar su estructura y su funcionamiento a través del aprendizaje, así como de reorganizarse en presencia de una lesión. La plasticidad cerebral es máxima al nacimiento y va disminuyendo progresivamente con la edad. Por otra parte, el daño cerebral perinatal al nacimiento no se ha consolidado y requiere de un tiempo para que se manifiesten las deficiencias neurológicas. Esto lo podemos ver en esta gráfica. En esta gráfica tenemos en las abscisas la edad en meses y en las ordenadas tenemos, es decir, el grado de expresión de la lesión o de plasticidad. Podemos ver que en los primeros meses la plasticidad neuronal es máxima y al mismo tiempo la expresión de la lesión todavía no se ha establecido. Entonces tenemos un periodo que es un periodo en donde está, sobre todo si empezamos antes de los 6 meses, podemos, es decir, lograr un desarrollo normal del niño. Por esto de neurohabilitación es una metodología en la cual las capacidades psicomotoras y cognitivas del recién nacido y el lactante aún no están bien desarrolladas, pero son potencialmente modificables en caso de que éstas resultaran alteradas durante el proceso de desarrollo. Los patrones de sensoriomotores de neurodesarrollo son los que van a determinar este tratamiento neurohabilitatorio. Hoy en la tarde va a haber un taller precisamente sobre esta metodología, por lo cual no la voy a explicar detenidamente ahora. Solamente les voy a decir que se basa fundamentalmente en aspectos que determinan la verticalización y la locomoción. Aquí tenemos parte de fotografías de los ejercicios, en donde a la izquierda tenemos los que desarrollan la posición erecta, la verticalización, y a la derecha tenemos aquellos que desarrollan fundamentalmente el gateo y la marcha.
Aquí tenemos, es decir, otra serie de fotografías en donde vemos la secuencia en la izquierda, de abajo hacia arriba, también de verticalización, y en las dos columnas, y a la derecha tenemos un gateo en un plano inclinado. Esto lo verán esta tarde. Entonces, ¿cuál es el papel que tenemos nosotros? Bueno, primero, la detección del bebé con riesgo, que tenga daño neurológico, que tenga embarazos de alto riesgo, asfixia perinatal, prematurez, hiperbilirrubinemia, sepsis, crisis convulsivas, preeclampsia. Estos son una de las pocas cosas que pueden tener. Y pasan a unidades en los hospitales, en las maternidades, a unidades de cuidados intensivos generalmente, o de cuidados intermedios, de prematurez, cuneros patológicos. Pero aquí todos esos niños que salen de esas unidades van a tener un diagnóstico en el hospital. Y todos estos niños, precisamente por haber tenido todas estas alteraciones, son los candidatos para iniciar la terapia neurohabilitatoria. En general, a los padres no se les dice que pueden tener problemas posteriores en el desarrollo y que deben seguirlos, sino que se les entrega a los niños después de que han estado en terapia intensiva y bueno, allá va, sin nada, es decir, que piensen los padres que tiene algún problema. Los padres piensan que estaba mal el niño, estaba enfermo, se los curaron y se lo entregan. Y no les dice nadie que pueden tener problemas posteriormente. Esto es lo que nos ha llevado a nosotros a ir directamente a las maternidades y en las maternidades, es decir, dar a conocer esta problemática a los padres y que los padres de los niños que salen de estos cuneros o de terapia intensiva pasen con nosotros. Ahí se da esta terapia, se les evalúa mensualmente y nosotros logramos en la mayor parte de los niños, como vamos a ver, un niño con unas perspectivas muy buenas en su neurodesarrollo. Aquí tenemos, es decir, parte de los resultados. En el extrema izquierda tenemos, es decir, 3 categorías con respecto a lo que estamos presentando en números de niños: retraso severo, retraso moderado o normal. Fíjense cómo es al inicio, a los 12 meses, a los 18 y a los 24, que progresivamente va aumentando el número de niños que logran la normalidad. Y en el extremo derecho tenemos la evolución del tono muscular, en donde también vamos a ver que inicialmente presentan muchos problemas en el tono, pero va modificándose y prácticamente todos a los 24 meses logran tener un desarrollo normal. Este es un estudio que hicimos con 2 grupos. Un grupo de niños que habían abandonado el tratamiento, aunque se habían hecho todos los estudios iniciales, pero lo habían abandonado antes de los 2 meses de edad. Y logramos ir por ellos y obtenerlos a sus casas a los 6 años de edad. En esto tenemos entonces este grupo que es el grupo control, en donde el total de niños que pudimos obtener fueron 13. Y hicimos un estudio de selección aleatoria de los niños que teníamos nosotros de esa edad y pudimos sacar 20 niños que sí habían desarrollado la terapia de Cátona. Entonces, fíjense en el resultado del grupo control, o sea, el que había dejado la terapia, solamente el 38% lograron la normalidad, pero en el grupo con Cátona, 90% alcanzó la normalidad. Entonces, es decir, evidentemente es una diferencia extraordinariamente significativa. Y esto, como en los casos anteriores, lo hemos seguido observando en otros grupos. En este caso, esto que les estoy diciendo, pues ya se publicó y es
pone de manifiesto la importancia de este tratamiento. Pero además una cosa que me llamaba mucho la atención es que se normalizó la resonancia magnética en muchos de los niños que siguieron la terapia Cátona. Y esto pues yo no me lo imaginaba, pero mi esposo que murió, que era el neuroradiólogo, me dijo siempre, va a mejorar también la resonancia magnética. Yo no lo creía, pero miren, sí es cierto. Entonces, si se logran inclusive mejorar alteraciones estructurales, pues no digamos las funcionales. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Thalía. Ahora seguimos con María Augusta Franco Andrade. Quisiera darles una corta mención de su experiencia. María Augusta es kinesióloga educativa para niños y adultos mayores. Ella además cuenta con un certificado como instructora de gimnasia cerebral por The Educational Kinesiology Foundation. Es instructora de toque para la salud, instructora de organización cerebral óptima, además fundadora del grupo Expande Consultores, que se ha dedicado a desarrollar el potencial creativo y de aprendizaje de ejecutivos, profesionales y estudiantes. María Augusta, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, gracias a los organizadores y el hecho de que yo pueda estar aquí presente el día de hoy, comentándoles a ustedes el trabajo que hacemos en la Ciudad de México para niños con problemas especialmente de aprendizaje, con muy buenos resultados en autismo y con niños con déficit de atención. Entonces, más que yo presentarme o hablar de ello, hicimos un video en el que queremos como dejar en claro qué es lo que hacemos todos los días trabajando para esos chiquitos en la niñez mexicana. Soy Danea Nicolopoulos, mamá de Miranda Álvarez, con 8 años de edad, y tenemos viniendo a terapia 1 año, año y medio. No estaba cuadrando con Miranda el tema escolar, ¿no? Estábamos batallando bastante. Fue un año, insisto, pues muy complicado en cuestión familiar, porque yo me enfermé de cáncer de ovario, al mismo tiempo nos separamos su papá y yo. Yo llegué aquí a Megabrain por una recomendación de una amiga que empezó a tomar terapia. Mi nombre es Rocío Walterspiel Aguirre. Mi hijo se llama Jorge, tiene 9 años y tenemos viniendo 4 años. Todo empezó en preprimaria, ahorita Jorge va en 4º de primaria. En ese entonces empezó a tener problemas con la lectoescritura, pues lo que me reportaba Jorge era que ya no quería ir a la escuela, que estaba aburridísimo, y pues andaba en ese problema cuando me recomendaron con Augusta. Y bueno, la persona que me la recomendó se lo agradezco infinitamente, porque al día de hoy Jorge es otro niño. Hola, soy María Augusta Franco, soy kinesióloga educativa, tengo certificaciones internacionales para el Brain Gym, la kinesiología educativa y la kinesiología para la salud. Soy instructora y proveedora del Rhythmic Movement International y soy directora de Megabrain en México. Megabrain es un centro de terapias que se dedica a la integración de reflejos primarios en especial a través de varias técnicas. Hemos desarrollado un concepto propio que se llama PIA, que es el Programa Interactivo de Aprendizaje. Tiene varias técnicas en una, principalmente la parte de movimientos rítmicos. El Rhythmic Movement Training International es quien nos respalda. Trabajamos todo el aspecto neuromotor y neurohabilitador en los niños y en personas adultas. Miranda tiene una estabilidad emocional en la cual ya no le rechinan los dientes, ya no escribe como si fuera un niño de 4 años, ya no genera esa distracción en el salón para poder llamar la atención de cómo se siente, puede expresarse de una mejor manera, ya puedo tener una plática con ella sin que genere o derive en arranques de ira. Jorge ya no tiene esa problemática de la lectoescritura, obviamente. Él para escribir necesitaba usar desde el cuello, el hombro, el brazo, la muñeca, o sea, todo esto lo usaba para escribir y por eso se cansaba horrible. Entonces
Augusta nos ayudó mucho. Hemos tenido muy buenos resultados con niños en los que académicamente no iban muy bien. Resultados favorables en todo lo que es el TDA. En autismo también hemos visto adelantos tanto en el habla como en la parte social. Cada reflejo tiene un movimiento, un estímulo y una respuesta. Entonces, el momento en el que tú estás trabajando sobre estas respuestas, sobre estos movimientos, mientras más exactos, mientras más certeros sean, nos indica entonces que el reflejo va madurando y que se va inhibiendo. Y esta inhibición del reflejo va a permitir que el niño pueda poner más atención o que pueda concentrarse o que ya no tenga que estar expuesto a tanta reacción ante los estímulos. A veces hay que trabajar mucho más allá y cuando empiezas a entender cómo está relacionado el cuerpo con tu comportamiento, con tus emociones, bueno, pues entonces lo hace como más integral. O sea, ves resultados, yo vi resultados mucho más inmediatos. Es un espacio donde ella se siente libre. Tratamos de enfocarnos más bien en qué es lo bueno, qué es lo que ellos pueden superar. No sé, es un espacio, tienes para mí las mejores terapeutas y de verdad entran de una manera y salen de otra. Miranda, de traer un año, 6-7 meses muy complicados escolares, a terminar a una excelencia. Eso, lo que queremos recalcar o rescatar aquí es la importancia de la integración de los reflejos, la importancia del movimiento. La doctora Harmony hablaba hace un momento. Muchas veces como padres o madres primerizas o no tan primerizas, pensamos que a los 4 o 5 meses el niño no sostiene la cabeza y por ahí algún profesional nos dice, es normal. Ya llegará, ya le tocará, cada uno tiene su tiempo. Sí es cierto, el tiempo de cada uno es diferente, pero hay ciertos hitos, hay ciertos puntos dentro del desarrollo motor que se tienen que dar a su tiempo. Entonces, el hecho de que a los 2 meses todavía el mantener la cabeza no sea algo automático, nos está hablando inmediatamente de que hay alguna situación y que mientras más pronto se pueda intervenir, o dentro de la neurorehabilitación, sería lo ideal. No esperar a los 8, 12 años en los que el niño ya no puede con su cuerpo ni con el trabajo académico y es el momento en el que entonces los padres empiezan a ver qué hacer. Entonces hay mucho por hacer con estos chiquitos. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros tenemos un programa que se llama PIA. Básicamente son terapias o movimientos. Enseñamos a moverse a los niños. ¿Para qué? Para lograr que el sistema nervioso central tenga un mejor cimiento y esto nos dé una mejor postura al permanecer sentados. Yo sé que hemos estado sentados toda la mañana, pero es necesario para aprender también. El hecho de que podamos madurar los ganglios basales al cerebelo, que son partes o estructuras del cerebro tan importantes para después poder entrar en esta parte del aprendizaje y tener una mayor integración cerebral, la parte cognitiva y lograr el éxito de cada niño, porque tenemos que entender que cada niño es un potencial. ¿Y de quién depende de desarrollar ese potencial? Al principio de la madre o de la persona que lo esté cuidando. Entonces sí es parte de nuestra responsabilidad el poder tener en nuestras manos el hecho de que movamos a ese niño hacia adelante. Tiene que ver no solo aprendizaje, sino memoria. Hablaban hace un momento de toda la importancia del medio ambiente en el que se desarrolla el niño. Es muy importante el hecho de que él sepa que va a estar bien nutrido, bien cuidado, para que entonces pueda dar lo mejor de sí. Hablamos nosotros de algo que se llaman movimientos rítmicos. El ritmo es inherente al ser humano. Todos tenemos un ritmo para respirar, un ritmo para movernos, un ritmo para leer, un ritmo para escribir, un ritmo para caminar. No quiere decir que sea exactamente el mismo para todos, pero sí hay un gran problema el momento en el que el ritmo no se presenta. Y puede ser porque hubo demasiado estrés en la madre o son niños prematuros que no han tenido la oportunidad de aprender a moverse y
nosotros lo que buscamos es el uso del movimiento, pero no cualquier movimiento, sino movimientos inteligentes. Veíamos ahí la marcha, el gateo, el enseñar esto a los bebés es muy importante para que entonces puedan obtener un ritmo propio que les ayude a desenvolverse en la vida. ¿Quién es la parte o el núcleo del cerebro que se encarga de esta parte del ritmo? El cerebelo. Sabemos que el cerebelo se le llama también un cerebro dentro del cerebro porque tiene conexiones hacia todas las partes importantes dentro de la corteza y en especial hacia el desempeño cognitivo, hacia el habla, hacia toda la parte del toma de decisiones y demás obligaciones o funciones de la corteza frontal. ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar estos patrones de movimiento? La autorregulación. Hoy más que nunca tenemos o estamos enfrentando o las escuelas enfrentan el déficit de atención, la hiperactividad, niños con los que no pueden lidiar del día a día. Y mucho no es tanto el poder decirles quédate quieto, no te muevas. Por un momento puede ser que esté bien, pero verdaderamente en el fondo tenemos que ir a la base y la base es ese niño necesita aprender a autorregularse. ¿Cómo se autorregula? Aprendiendo a moverse. ¿Y cuándo se tiene que mover? Las primeras etapas de la vida. Los primeros meses de vida son importantísimos para lograr este madurez, este desarrollo. Cuando nos aprendemos a mover, entonces desarrollamos un ritmo tanto grupal como individual y esto favorece a las conexiones con la corteza prefrontal. Entonces podríamos decir que un niño que se autorregula, un niño que puede permanecer sentado por 5 o por 10 minutos, dependiendo de la edad, también sería normal entonces que él pueda tomar decisiones y saber cuándo es el momento de levantarse y cuándo no. ¿Qué hacemos? Al nacer, el niño deja ese entorno protector al que estaba acostumbrado dentro del útero de la madre y sale a la vida a moverse como un pez en la tierra. Para esto está dotado de un conjunto de reflejos primarios que son los que nos van a ayudar o le van a ayudar a sobrevivir durante el primer año de vida. Estos movimientos o estos reflejos aparecen en la 5ª semana de gestación y están presentes hasta durante el primer año de vida, en los que nos van a ir ayudando, lo que les comentaba al principio, a lograr estos hitos dentro del movimiento motor. Cuando estos movimientos permanecen por mucho tiempo o estos reflejos permanecen activos por más del año, se vuelven o se llaman reflejos aberrantes. ¿Y qué significa eso? Es decir, ya no están ayudándome a sobrevivir, sino que en este instante me están dando problemas ya para lo que sigue, para el poder permanecer sentado y aprender en el salón de clase. Lo que hemos visto es que cuando estos reflejos permanecen activos, nos indicaría entonces una inmadurez del sistema nervioso central. Entonces, poniéndolo como en palabras más claras, si vemos, podemos ver una disfunción, que podría ser una memoria pobre o corta, está relacionado a algo que se llama reflejo tónico asimétrico cervical. ¿Qué significa? El niño aprendió a moverse de un solo lado y de esta forma no alimenta los dos hemisferios cerebrales a través del gateo, que es el primer movimiento que debería hacer. Dentro de nuestro grupo hemos encontrado que un 78% de los niños que tienen una memoria baja tienen este reflejo muy activo. Y así ponemos como ejemplos ciertos puntos que son importantes para el aprendizaje, como el pensamiento abstracto, la lógica. Nos habla de otro reflejo que se llama tónico simétrico cervical. Este hace una división o que el tren superior trabaje en conjunto con el tren inferior. Generalmente niños que se saltan la fase del gateo tienen este reflejo muy activo. Entonces, ¿qué implica esto? Que yo no pueda lograr sentarme en una silla por más de 20 minutos, ni poder poner atención, porque estoy siempre pendiente de mi musculatura, de la postura que yo debo mantener en una silla. Y así podemos ver el TDA, el TDAH,
también su origen es una falta de integración de estos reflejos primarios, tanto los que habíamos explicado hace un ratito, el espinal de Galán y el espinal de Pérez. Alergia, hipersensibilidad a ciertos alimentos, nos habla del reflejo de Moro, muy presente. El reflejo de Moro es un reflejo que tiene una conexión también hacia el área emocional. Entonces, personas que son hiperreactivas a los estímulos, puede ser sensorial o a la parte emocional, generalmente estos reflejos están presentes. Y por último, podríamos poner el eneuresis o un pobre control de la vejiga, sobre todo nocturno. En niños mayores de 5 años nos estaría hablando también que el reflejo Galán está presente y hay mucha sensibilidad en la espalda baja. Y ustedes podrán decir, ¿y con esto qué hacemos? Lo que hacemos es enseñarles a moverse, volver a reproducir estos patrones de movimiento que muchos de ellos se presentan el momento del nacimiento. Cuando es un parto natural, los reflejos se integran o empiezan a desarrollarse naturalmente. Sin embargo, ahora último hemos visto que el número de cesáreas ha crecido y esto impide asimismo que los reflejos puedan integrarse también. Entonces, regresando a lo que hablaba la doctora Harmony y lo que hablaban anteriormente, la base, el conectar otra vez con esta parte natural del ser humano y permitirse el moverse y presentarse todas estas hitos de movimiento es la base para que podamos tener entonces niños con un mejor desarrollo y una mejor integración sensorial, que ahora último hemos visto que está disparado todas estas situaciones. Entonces, la timidez excesiva o dificultades en el comportamiento, falta de confianza en sí mismo, son parte de las cosas que vemos en el día a día y que trabajamos a favor de ellos. Entonces, gracias a la visión de la niñez y a la niñez mexicana por parte de la maestra Guadalupe Rodríguez, licenciado Alberto Anaya, estas técnicas están siendo incorporadas al CENDI, en todos los CENDIs. El año pasado capacitamos a 35 personas dentro del Departamento de Neurociencias y ahora tenemos el gusto de trabajar con 75 maestras dando un diplomado que se llama Ejercicios Inteligentes para el Aula. Es que si ese es el comienzo, vemos que entonces tenemos un buen futuro. Gracias. Muchísimas gracias, María Augusta. Yo simplemente quisiera resaltar algunas ideas que surgen luego de escuchar a nuestras brillantes expositoras. Primero, la importancia de asumir la materia de discapacidades como un tema de interés prioritario en la salud pública y creo que justamente estos días, al hablar de inclusión, debemos entender y lograr asumir que las discapacidades como tal resultan ser un tema de interés prioritario para la salud pública. Pero esto implica justamente poder identificar los factores de riesgo desde la etapa prenatal, ya que esto nos permitiría detectar tempranamente y prevenir sobre todo las secuelas neurológicas y cognitivas. Quizás como una segunda idea, creo que las secuelas tienen un alto costo social, pero justamente si logramos identificarlas de forma temprana se pueden prevenir daños mayores. Ambas expositoras hicieron mención de terapias específicas que han dado varios resultados, maravillosos resultados, que permiten lograr una adecuada inclusión de personas que si no tuvieran acceso a estas terapias no podrían participar de esta inclusión. Además, quisiera destacar un testimonio que se presentó en el video, entender cómo está relacionado el cuerpo a nuestros sentimientos. Seguramente luego de estar tanto tiempo sentados, todos nosotros también nos haremos esa pregunta de cómo relacionar el cuerpo con lo que estamos sintiendo. Y por eso no me voy a alargar más en mis conclusiones, pero sí decirles que me quedo y me llevo la idea de que el uso del movimiento está directamente conectado a nuestro aprendizaje. Muchísimas gracias a nuestras expositoras, un fuerte aplauso para ellas. Agradecemos a Thalia Harmony, investigadora titular del Instituto de Neurobiología de la UNAM, así como a María Augusta Franco, directora de Megabrain México, por su valiosa participación.
Invitamos a Ana Lucía Campos, directora general de Cerebrum, a Jairo Zuluaga, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, y a Kristin Difjord, profesora asociada de la Universidad de Akureyri en Islandia, nos acompañen para hacer entrega de los respectivos reconocimientos. Un fuerte aplauso para despedirnos.